Hola estudiantes. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver ciencia ficción. ¿Por qué algunas obras son catalogadas como ciencia ficción? Porque une elementos fantásticos y teorías científicas. Para ver a qué campo de la literatura pertenecen estas obras hay que diferenciar entre lo fantástico, lo extraordinario y lo maravilloso. El nivel de explicación de los hechos tanto para los personajes como para nosotros determinan esta tripartición. Tripartición determinada por existencia de hechos normales o anormales. Explicación de lo anormal. La diferencia radica en el grado de explicación que tengan tanto los personajes como el lector. Fantástico. Se mantiene la duda sobre los hechos que salen de lo normal. Ejemplo, Casa Tomada de Julio Cortázar. Donde los protagonistas y los lectores jamás tienen una explicación de la fuente de los sonidos. Extraordinario. Cuando se disipa la duda y los hechos se inscriben entre lo natural, dentro de ese mundo creado. Ejemplo, El Señor de los Anillos de Tolkien, los humanos de la Tierra Media, no se cuestionan de dónde salen los orcos, elfos, hobbits, etc. Maravilloso. A los hechos se los incluye en el campo de lo sobrenatural e irreal. Ejemplo, cuentos de hadas u otra intervención sobrenatural o mágica. En las obras de ciencia ficción siempre hay algún personaje que nos dé una explicación de lo que sucede, ya sea al resto de los personajes como a nosotros como lectores o espectadores. Estos hechos, en la ciencia ficción, a pesar de ser fantásticos, son explicables, en este caso, a través de la ciencia. Con elementos pertenecientes ya sea a la tecnología como a las teorías científicas, teletransportación y viajes a velocidades más rápidas que la luz, Star Trek. Viajes por agujeros de gusano y civilizaciones extraterrestres, Stargate. Mutación genética, X-Men, Jurassic World. Viajes espacio-tiempo, Volver al futuro. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete al canal, me estarías ayudando mucho. El término de ciencia ficción continuamente hay que estar reformulándolo porque la realidad se acerca cada vez más a la fantasía. Emilio Carrillo dice que al mundo fantástico pertenece todo lo que escapa a la explicación científica y realista. Así que tenemos en este oxímoron, unión de elementos contrapuestos, la unión de lo racional con la fantasía, ciencia, razón, técnica y conocimiento. Ficción, imaginación, fantasía y emoción. Concepto, desde la antigüedad hasta el presente, la ficción científica se desenvolvió paralelamente a los avances científicos hasta entrar en la expresión del cine. Pero se desarrolla con mayor intensidad a partir del romanticismo, 1789-1850. Del que nace la literatura fantástica. En el siglo XIX, Julio Verne utiliza por primera vez el término romance scientifique, novela científica. En 1911, Hugo Gernsback publica su cuento Ralph 124C41 y en la revista Modern Electric y pasa a ser considerado como el padre de la ciencia ficción moderna. En 1926, Gernsback se convierte en el director de Amazing Stories y en esa revista se utiliza por primera vez el término ciencia ficción. Thomas More, Utopía 1516. La novela narra la historia, contada por un mercader al protagonista, sobre una isla donde la población trabaja alternadamente, en el campo y en la ciudad. No tienen necesidad de lo material y tienen todas las necesidades solucionadas. Desde entonces el término utopía remite a una idea inalcanzable, donde una sociedad vive de una forma perfecta. Thomas More, Utopía, 1516. More acuñó la palabra a partir de las raíces griegas ou, no, y topos, lugar, significando literalmente no lugar o en ninguna parte. Sin embargo, en su contexto, la palabra se refiere a una isla ficticia con una sociedad ideal y perfecta, contrastando con las realidades sociales de su época.
Cyrano de Bergerac, Viaje a la Luna, 1650. El protagonista viaja a la Luna utilizando diferentes métodos, incluyendo un cohete impulsado por cañones y atado a aves, y observa un mundo con costumbres y filosofías muy diferentes a las de la Tierra. La obra es una sátira que critica la sociedad y las ideas de la época, utilizando el viaje a la Luna como pretexto para exponer las reflexiones del autor. Mary Shelley, Frankenstein, 1818. Narra la historia de Dr. Frankenstein, un joven científico obsesionado con la creación de vida a partir de materia inanimada. Después de ensamblar un ser a partir de partes de cadáveres, Víctor logra darle vida, pero horrorizado por la apariencia de su creación, la abandona. La criatura, sola y rechazada, busca venganza contra su creador, desencadenando una serie de tragedias. Para esta historia, Shelley se basó, entre otras cosas, en teorías o desarrollos tecnológicos de su época, como el desarrollo del galvanismo. El galvanismo es una teoría del médico italiano Luigi Galvani, 1737 a 1798, según la cual el cerebro de los animales produce electricidad que es transferida por los nervios, acumulada en los músculos y disparada para producir el movimiento de los miembros. A partir de la publicación en 1791 de su libro De Viribus Electricitatis in Motu Musculari. Comentarios: el fenómeno galvánico se hizo público, conocido en todo el mundo y comenzó a ser estudiado por gran cantidad de científicos. Siglo XIX, Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. De la Tierra a la Luna. Viaje al centro de la Tierra, entre otras muchas obras de su creación. H. G. Wells, La Guerra de los Mundos. La máquina del tiempo. La isla del Dr. Moreau. En cine, primeras películas de Méliès, Viaje a la Luna de 1902. De las primeras adaptaciones de una obra literaria de ciencia ficción. En este caso de la novela De la Tierra a la Luna de Verne. Michel Bate, la ciencia ficción es la literatura que explora el campo de lo posible, tal como la ciencia nos permite vislumbrarlo. Es decir, la ciencia ficción toma un descubrimiento, un avance tecnológico o una teoría y la traslada a un futuro donde se muestra cómo va a desarrollarse o en qué va a desembocar. Los 4 principios básicos de la ciencia ficción de Robert Heinlein. Plantear una especulación con bases realistas. Ajustarse a situaciones posibles. Tener como punto de partida el conocimiento. Demostrar, aplicándolo, el manejo del método científico. Pesimismo. H. G. Wells, la sociedad moderna contiene los gérmenes de una degradación inevitable o de una catástrofe, masificación del ser humano, diferencias de clases sociales, guerras, etc. Antiutopía. La obtención de una utopía traería como consecuencia la alienación y la degradación del ser humano y la destrucción de su individualidad. En la pradera de Bradbury, la familia consigue la utopía que se generó el padre en su mente, pero eso los llevó a convertirse en adictos a la tecnología y al confort, desembocando en el asesinato de los padres y la desintegración familiar. Distopía. Una distopía o antiutopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma. La sociedad es dominada por un gobierno autoritario o la humanidad está casi extinta y los sobrevivientes deben vivir en condiciones peligrosas, eso por ejemplo en la distopía post-apocalíptica. Antimodernismo estadounidense, tendencia a ir contra la tecnificación y la masificación que trajo el modernismo, consumismo. Portavoces son, Bradbury, Asimov, Simak. Para ellos lo importante es lanzar un grito de alarma de que la sociedad está al borde del abismo, de la ruina moral y espiritual. Bradbury, la gente está totalmente condicionada por la publicidad, las máquinas se vuelven demoníacas y acaban con la fuerza y la capacidad creadora del ser humano. Salvajismo del maquinismo que acaba poco a poco con el sentido moral y trastorna las relaciones humanas. Maquinaria, medios de transporte, robots, computadoras, inteligencia artificial. Asimov creó las leyes de la robótica. 1. Un robot nunca debe atacar a un humano. 2. Un robot debe defender la vida de un ser humano. 3. Un robot debe defender su propia vida siempre y cuando no vaya contra las 2 leyes anteriores. El ser humano, mutantes, aparición de humanos nuevos y superiores destinados a sustituir a nuestra especie. Héroes y X-Men. O por el contrario, mutaciones que convierten a las personas en criaturas terroríficas, Soy Leyenda, Resident Evil. Ser humano, Dios,
el ser humano se convierte en Dios, es una cuestión de evolución y perfeccionamiento de la humanidad. Muerte de la humanidad, muerte de la Tierra, plantea el fin de la especie o del planeta. Muchas veces se trata de una lucha feroz entre la humanidad y un enemigo, que supone generalmente una guerra de exterminio. Viajes espaciales y mundos ajenos, la posibilidad de encontrar nuevos mundos y civilizaciones. Extraterrestres. El extraterrestre es un compuesto de diversas formas del reino animal, alien, depredador, o es una mezcla de distintas culturas conocidas, klingons, vulcanos, la civilización invasora de Stargate que tiene características egipcias. El tiempo. Hay una fascinación por derrotar el transcurso del tiempo. Fritz Leiber establece una clasificación para los viajes en el tiempo: 1, al pasado; 2, al futuro; 3, variaciones; 4, paradojas. Sorpresa y asombro. En la ciencia ficción, la explicación científica de lo que horroriza acentúa más esa amenaza. Intrusión de lo anormal, lo desconocido, lo extraño y perturbador, introducido en lo cotidiano y en lo normal. Ruptura de las leyes naturales, viajar en el tiempo, romper la gravedad, velocidad de la luz. Lo fantástico, oscila entre dos polos, lo real y lo imaginario. Lo posible y lo imposible. Lo natural y lo sobrenatural. Bien y mal, etc. Didactismo y entretenimiento, además de entretenernos, nos advierte o nos deja algún mensaje. Carácter ideológico, es una interpretación filosófica del mundo. Crítica social, a la discriminación, a la deshumanización, al consumismo. Voluntad de anticipación, siempre se busca dar un paso más adelante que los avances científicos. Las dos grandes divisiones de la ciencia ficción son: ciencia ficción dura, se caracteriza por un alto rigor científico y tecnológico, donde la ciencia y la tecnología son fundamentales para la trama. Ciencia ficción blanda, se centra más en las implicaciones sociales, humanas y literarias de la tecnología, a menudo con menos detalle científico. La distopía, explora sociedades futuristas indeseables y opresivas, a menudo como una crítica a las tendencias actuales. Las películas V de Vendetta y Equilibrium serían un buen ejemplo. La utopía contrasta con la distopía, presentando una sociedad ideal y perfecta. Plantea un futuro en el que la sociedad ha avanzado gracias al desarrollo de la tecnología, las ciencias sociales, el progreso humano, etc. Las series y películas de Star Trek podrían ser un buen ejemplo. Cyberpunk, un futuro tecnológico avanzado que coexiste con un bajo nivel de vida. Cibernética o tecnología en un mundo de aspecto oscuro y decadente con grandes corporaciones o gobiernos que controlan la sociedad. Tiene un fuerte tono distópico. Películas como Blade Runner o Alita son buenos ejemplos. El sufijo punk incide en lo subversivo o marginal que suele estar presente también en la trama. Muy similar es el término biopunk, que suele entenderse como una derivación del cyberpunk para definir historias más enfocadas en el aspecto biotecnológico, donde las personas pueden modificar su cuerpo biológica o genéticamente mediante implantes u otros experimentos. Juegos de PC como Cyberpunk 2099 o el juego de rol Shadowrun son buenos ejemplos de este género. Steampunk, ambientado en la época victoriana o la revolución industrial del siglo XIX, donde la tecnología se basa en el motor a vapor y el carbón, con muchos engranajes y una tecnología retrofuturista. Películas como La Liga Extraordinaria o el anime Steamboy pueden ser ejemplos de este género. Dieselpunk, ambientado entre la primera mitad del siglo XX, con tecnología retrofuturista. El motor y la electricidad ya existen y suele tener un cierto componente bélico por el periodo en que se inspira. Películas como Rocketeer o Capitán Sky y El Mundo del Mañana son buenos ejemplos de este género. Postapocalíptica, narra historias ambientadas después de un desastre que ha alterado el mundo, como una guerra nuclear o una pandemia. La sociedad tal y como la conocemos ha sido destruida debido a una gran catástrofe nuclear, climática, por guerras, enfermedades, etc., y sus protagonistas suelen luchar por sobrevivir bajo estas condiciones. Próxima a la distopía. Películas como Mad Max o series como Snowpiercer son buenos ejemplos. Ciencia ficción militar. Se enfoca en conflictos bélicos, a menudo en el espacio, donde la humanidad debe enfrentar una amenaza extraterrestre. La película Starship Troopers o el juego Warhammer 40.000 pueden ser buenos ejemplos.
Ciencia ficción fantástica combina elementos de la ciencia ficción con la fantasía, creando un género híbrido. Las películas Krull y Heavy Metal pueden ser un buen ejemplo. Biopunk se enfoca en el impacto de la biotecnología y la ingeniería genética. El ser humano comienza a ser mejorado a través de estas tecnologías. Películas como La Mosca o Gattaca son buenos ejemplos. Solarpunk, una subrama con una estética futurista, ecologista y comunitaria, a menudo centrada en una transición hacia un futuro sostenible. Trata de imaginar una sociedad en la que la humanidad ha conseguido solventar problemas como el cambio climático o la polución, de manera que la tecnología ha evolucionado de una forma sostenible y respetuosa con personas y medio ambiente. Películas como Nausicaa y Tomorrowland son buenos ejemplos. La Ucronía explora cómo la historia podría haber sido diferente si un evento clave hubiera ocurrido de otra manera. Watchmen, tanto el cómic como la película y The Man in the High Castle, podrían ser un ejemplo de este subgénero. El viaje en el tiempo se centra en la mecánica o las consecuencias de viajar al pasado o al futuro, provocando paradojas o cambios en la realidad. Serie como Timeless o cuento y película del Sonido del Trueno son buenos ejemplos. La space opera es un clásico de la ciencia ficción. Grandes epopeyas espaciales, historias épicas, viajes y aventuras por el espacio, visitas a planetas imaginarios y diversidad de especies y sociedades alienígenas. Star Wars sería un buen ejemplo de space opera. En los nuevos temas se podría agregar el transhumanismo. Es un movimiento cultural e intelectual que busca mejorar fundamentalmente la condición humana mediante la ciencia y la tecnología, con el fin de superar los límites biológicos del envejecimiento y potenciar las capacidades físicas, mentales y psicológicas. Películas o animes como Ghost in the Shell o Lucy son buenos ejemplos. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete para más información y análisis. Nos vemos en el próximo.